Pues bueno, bienvenidos otra vez a este espacio sobre participación y ciudadanía de los jóvenes. Como siempre, un gusto compartir con Juan Martín Pérez García. Tú también bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Nizali. Nuevamente. Y bueno, queremos dialogar con ustedes sobre los derechos humanos. Esto general sobre lo que se desprende el derecho a la participación y el derecho a la ciudadanía. ¿Qué tienes que decir, Juan Martín? ¿Qué son los derechos humanos? ¿De dónde vienen? Bueno, los derechos humanos son una larga tradición en la humanidad. Los grupos humanos, digamos, que han existido a lo largo de la historia, han tenido, por supuesto, importantes avances, desarrollos que nos permiten tener ahora, digamos, esta tecnología, que nos permiten hablar de globalización y de culturas diversas, pero algo que ha acompañado a la humanidad de manera permanente es la injusticia. Es decir, este trato desigual es el uso abusivo del poder por algunos segmentos o grupos de población, y que lamentablemente, sin importar la cultura, sin importar el momento histórico, la injusticia ha sido una constante. Y les invito a que se hagan un recuento rápido de la época del sistema feudal y recuerden alguna película de esa época y notarán que mucho es la lucha entre la justicia, digamos, la búsqueda de justicia y, por supuesto, la negación de la justicia. O si pensamos ahora, en cualquier momento, recuerden el último periódico que vieron o las noticias que han mirado el día de ayer y encontrarán que la constante sigue siendo la búsqueda, la aspiración a la justicia. Parto de este tema que está asociado a la dignidad humana, es decir, somos seres humanos que vamos creciendo, desarrollándonos y que nuestra definición de ser necesita ser protegida y garantizada. Mírense ustedes al espejo y por supuesto que no son los mismos o las mismas si tienen un golpe, o si les cortaron y les raparon el cabello, no como ustedes querían, sino por fuerza se los cortaron. Eso tiene que ver con su dignidad, con su posibilidad de decidir sobre su cuerpo, y cuando ya no decides sobre tu cuerpo, sino otros deciden por el uso de la fuerza y digamos esencialmente por ello, entonces te están violando derechos. Claro, y un antecedente histórico que ha sido como el ícono de las violaciones a derechos humanos mundialmente reconocido y que, como tú bien planteas, trastocó de manera contundente la dignidad de los seres humanos fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La primera y la primera y la segunda, por supuesto, que fueron como acontecimientos de guerra, de luchas, de poder y de fuerza, donde, como siempre, quizá quedaron en desventaja muchos grupos humanos, donde se dieron cuenta que no estaban protegidos por nada ni por nadie. Y es ahí justo donde la humanidad entra en crisis, tanto económica, humana, financiera, y que genera como una pausa y una reflexión de esto no puede seguir pasando. Las personas no pueden seguir viéndose afectadas sin nadie que los defienda, y tenemos que hacer algo para que lo que todavía no se conceptualizaba como derechos humanos no siguiera ocurriendo, ¿no? Y es en ese contexto, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden la primera en 1918 y la segunda que concluye hacia el 1945, con millones de muertos, la mayoría varones, por supuesto tres mujeres, pero la mayoría varones. Y niñas. Y los más afectados fueron niños, niñas y los adolescentes en ese momento, que quedaron en orfandad, que las instituciones destrozadas, las economías también destrozadas. Y ahí la verdad es que más allá del resultado posterior, pero en los hechos no hubo ganadores, sino todos perdieron, ¿no? Así es. Precisamente de esa pérdida, de ese acontecimiento que tú destacas de manera importante, es que surge el sistema de Naciones Unidas. Es decir, como un gran acuerdo, un gran pacto entre las naciones para establecer un punto de mediación, de acuerdos que evitaran al máximo el uso de la fuerza o las guerras. Eso no ha significado que no sucedan conflictos bélicos o conflictos armados, pero de alguna manera hasta ahora el sistema de Naciones Unidas ha representado un freno para que no concluyamos en una tercera guerra mundial. Pero ahí surge la Declaración de los Derechos del Hombre, que es como se le conoce oficialmente. Así es, que es el primer documento que hace como un listado, se podría decir, de derechos humanos sobre los cuales se generaron las bases para evitar
que acontecimientos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial volvieran a pasar con un costo humano tan grande y tan grotesco al mismo tiempo. Y es ese primer documento que luego permite este otro que sigue vigente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro, y que fíjate que es importante destacar aquí que uno de los componentes de esta Declaración de los Derechos del Hombre coloca a los estados que han integrado este sistema de Naciones Unidas, este arreglo global, el arreglo universal, como los responsables de garantizar los derechos. Claro. Es decir, en el territorio norteamericano, mexicano, el que ustedes quieran, que ha firmado y que son parte ha firmado la Declaración de los Derechos del Hombre y son parte del sistema de Naciones Unidas, esos derechos tienen que ser garantizados para todos sin distinción. Eso significa que un mexicano que llega a los Estados Unidos están obligados a garantizarle sus derechos humanos porque son firmantes y signantes de esta declaración y parte de Naciones Unidas. Juan Martín, una pausita ahí, porque a veces yo siento que cuando hablamos de Estado no todas las personas entendemos lo mismo y muchas veces confundimos Estado con gobierno. ¿Tú nos puedes regalar la diferencia? Sí, tenemos que ubicar que el Estado sería el arreglo institucional entre gobiernos, es decir, que cambian administrativamente cada cierta elección, pero las instituciones del Estado, como el ejército, digamos la configuración en el caso mexicano de gobiernos estatales, o el Congreso, el Poder Legislativo me refiero, o el Poder Judicial, y también aquí instituciones tan profundas y arraigadas como la familia o las familias, todos ellos en su conjunto forman el Estado. Porque lo que sucede es que el Estado tiene continuidad, los gobiernos cambian. Entonces, en el caso mexicano, por ilustrar, hubo sexenios presidenciales con gente del Partido Acción Nacional, pero 70 años antes habían sido todos recurrentes del partido del PRI, el Partido de Revolución Institucional, y que de forma reciente han regresado a la presidencia. Entonces, estamos hablando de dos expresiones políticas que son gobiernos, pero cuando cambió de un partido a otro, el Estado mexicano continuó. Las obligaciones, las responsabilidades internacionales y locales, digamos, que tiene el Estado mexicano se cumplen sin importar el Estado. Claro. El gobierno en turno. Y aquí hablamos de tipos de gobierno, el gobierno federal, los gobiernos estatales y el gobierno municipal. Todos son funcionarios y funcionarias públicas que forman parte del Estado y que más allá de que cambien cada 3 años los presidentes municipales o los diputados y diputadas, o cada 6 los gobernadores y la presidencia, tienen que mantenerse los acuerdos, los compromisos y la garantía de ley, la garantía de derechos. Entonces lo que cambia son los gobiernos y el representante, ¿no? Que es a través de la figura del presidente. Eso se mueve en el caso de México cada 6 años, pero el Estado mexicano sigue exactamente igual. Y se supone que los gobiernos tienen que trabajar para que el Estado sea cada vez más fuerte, ¿no? O esto otro que se plantea como que tenga institucionalidad, es decir, que las instituciones que forman parte del Estado sea fuerte e independientemente de que cambien los gobiernos, permanezca el interés del Estado para servirle a nosotros, a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la aclaración porque tendemos a confundirlo. Y bueno, regresando también a la historia de los derechos humanos, tú planteabas que es el Estado, esto que no es gobierno, lo que tiene que garantizar nuestros derechos fundamentales, ¿no? Como el máximo representante o el máximo garante de los derechos humanos. Sí, aquí es importante tener presente que cuando hablamos de los estados, por supuesto incluyen a los gobiernos de todos los tipos, pero es el conjunto, lo que van a hacer es responsables de garantizarnos a todas y todos nuestra dignidad e integridad humana, expresados en derechos humanos, o derechos humanos como se les llama. Aquí me permitiría, Nisa, fíjate que en el caso mexicano, no sé cómo sea en República Dominicana, pero en el caso mexicano ha existido lamentablemente cierta confusión, estimulada también por algunos medios de comunicación, de pensar que los derechos humanos son un estorbo para que las autoridades cumplan con su tarea. Incluso hay expresiones de gente, quizás ustedes lo han escuchado, que hablan que los derechos humanos son solo para defender criminales. Así es. Esta sería una representación social negativa, es decir, una cortina de humo que crea una imagen equivocada con un argumento equivocado para justificar una práctica. Es decir, no respetamos los derechos humanos porque entonces no puedo yo hacer justicia, no puedo detener a un delincuente.
cuando los derechos humanos son para todos. Así es, eso es una de las características de los derechos humanos. Quisiera primero compartir la definición. De manera técnica, los derechos humanos son esas libertades que te corresponden por el simple hecho de ser humano. Significa entonces que nosotros nacemos con esos derechos fundamentales, que no son los estados ni los gobiernos los que nos los proporcionan, sino que son inherentes a nuestro ser. Nacemos con ellos y por ende, en el territorio en el que nacemos o donde transitamos, tiene la obligación de protegernos, ¿no? Y independientemente de nuestra condición o modo de vida, tenemos derechos humanos fundamentales que nadie nos puede quitar y que tampoco podemos negociar con ellos, ¿no? Entonces, los derechos fundamentales, los derechos humanos, que también otras personas antes le llamaban libertades individuales, son esas cosas que te pertenecen por el simple hecho de ser humano. Por ejemplo, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la alimentación, el derecho a la participación, a la ciudadanía, el derecho al trabajo, a una religión. Pero también hay derechos que obligan a los estados a protegernos de daños, por ejemplo, o de discriminación, es decir, un trato desigual, o protegernos frente a desastres, o protegernos frente a las guerras, es decir, es como todos los gobiernos que en su conjunto conforman el Estado, desarrollan leyes, desarrollan instituciones, invierten nuestros impuestos para garantizar que como seres humanos, en este caso como mexicanos y mexicanas, y todos aquellos que llegan a territorio mexicano, puedan salvaguardar y cuidar su dignidad, su integridad y decidir sobre su vida, que sería, como hemos hablado, los derechos humanos. Los derechos humanos lo que te permiten es decidir en plena libertad para potenciar tu desarrollo. Si hay algo que te impide decidir con libertad y potenciar tu desarrollo, el Estado está violando tus derechos o está siendo omiso, es decir, deja de hacer algo, está siendo negligente, y esa negligencia o ese dejar de hacer algo también te está impidiendo garantizar tu dignidad, tu decisión sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tus proyectos de futuro. Y por eso es que el Estado no solamente viola derechos por hacer algo en contra tuya, sino incluso por omitir o incumplir con sus obligaciones. Y bueno, también quiero compartirles que los derechos humanos no nacen por la buena voluntad. Nacen por dos cosas, nacen por conflictos, por guerras, que mencionábamos, sobre todo la Primera Guerra Mundial, pero también por esto que algunas personas llaman, los derechos humanos son una construcción social, es decir, somos las personas, los movimientos, que a través de la participación ciudadana le hemos hecho el llamado al Estado para que reconozca esos derechos. Es decir, los estados no nos han reconocido el derecho a decidir, por ejemplo, o el derecho a las mujeres para que podamos votar y ser votadas en elecciones libres de manera casual. Ha sido el resultado de muchas luchas, de muchos pleitos con las autoridades, de muchos llamados de atención para que nos miren, para que nos reconozcan. Y entonces a los estados no le ha quedado de otra que reconocernos en las leyes, ¿no? Y de reconocer esos derechos en lo que también se llama marco jurídico, que son leyes, tratados y acuerdos, tanto locales como internacionales. Entonces quería un poco aclarar que los derechos humanos no se dan de manera natural, sino han sido producto y resultado de nuestras luchas, y que a ustedes en sus generaciones y a sus hijos, a sus nietos, pues le tocará luchar por unos derechos nuevos que todavía no existen y que lo que se llama también derechos emergentes, esos derechos que empiezan a surgir y a renacer y que bueno, pues que les toca a ustedes, a nosotros ahora luchar por ellos. Por ejemplo, el derecho al internet, que hace poquito, 2 años, Naciones Unidas consideró a partir de los distintos análisis que el acceso a internet, o sea, no el internet así solo, el acceso a internet es un derecho humano. Y yo les invito, siguiendo esta reflexión que tú colocas, Misali, a que piensen por un momento en no tener acceso a internet. Pero no lo estuvieran viendo por en ejemplo, este momento, ¿verdad? Si la transmisión de este programa es vía, digamos, algún sistema de video en internet, pues no nos estarías mirando. No tendrías acceso a esta información, que confiamos te sea útil, por supuesto, pero tampoco tendrías acceso al diplomado. Claro. Tampoco tendrías acceso a tu correo electrónico y a comunicarte con esta red social de gente que no vive en tu colonia. Bueno, bajar música, que eso sería un desastre, ¿no? Ver películas. Entonces, ahora piénsalo en el sentido de lo que significa tener información y no tenerlo.
que en sociología le han llamado inforricos e infopobres. Es decir, regresando al inicio hablábamos sobre el tema de la lucha permanente contra la injusticia. Sería injusto que nosotros no tuviéramos acceso a Internet, y si tuviera otro estado u otro país, sería injusto. Lo que por eso es que Naciones Unidas coloca la fuerza en este derecho emergente, como explica Nisali, que es el acceso al Internet como derecho humano, para que todas y todos tengamos condiciones iguales, que es obligación del Estado. Y aquí es importante, no significa necesariamente Internet gratuito, sería ideal, pero es cómo hace los gobiernos, los estados, los arreglos, los marcos de ley, para que tengamos un acceso eficiente, con costos apropiados, oportuno, accesible, es decir, como muchos de estos elementos que eviten que unos tengan mejores condiciones para acceder a Internet, por ejemplo, con mayor ancho de banda que otros, o con distintos equipos. Es decir, se trata de más o menos igualar en la medida de las posibilidades las oportunidades. Eso me ha encantado, porque significa entonces que los derechos humanos son una oportunidad para luchar por la igualdad, ¿no? Es decir, que todos tengamos las mismas posibilidades de desarrollarnos. Y me quedo pensando en los jóvenes y en las jóvenes. ¿Qué pasaría si de repente el Estado mexicano dice, bueno, para las jóvenes, porque son mujeres, le vamos a quitar las becas para que puedan acceder a la universidad, solo por el simple hecho de ser mujeres? Significa que está primero violentando derechos humanos fundamentales y que no está considerando la igualdad de género, por ejemplo. Y es por eso que los derechos humanos y la lucha por los derechos humanos son importantes, porque nos ayuda a vivirnos como iguales y a reconocernos como iguales, aunque no pasa. Y uno de los legados en materia de igualdad que dejó la lucha por los derechos humanos y la no discriminación es la absoluta negación a la esclavitud, la abolición de la esclavitud. O sea, antes, ustedes, que ya me imagino que conocen mucho la historia, saben que, por ejemplo, con la invasión española llegaron muchos esclavos de África esencialmente a estos nuevos territorios, ¿no? Bueno, que no eran nuevos, estaban ya aquí, que los españoles dijeron que nos pusieron el sello de que ellos lo descubrieron. Y gracias a la lucha y a la organización de los esclavos, ya hoy eso no se ve, ya es imposible yo tener a un esclavo en mi casa y que, bueno, aparte de que me cocine, me dé masajitos y que me haga las labores del hogar, ¿no? Como tampoco ya no se ve, y es muy mal visto, que las mujeres no podamos salir a la calle o le pidamos permiso a los maridos o no podamos votar. Eso gracias a las luchas de mujeres feministas que dijeron, necesitamos igualdad, necesitamos que se reconozcan nuestros derechos fundamentales por la condición de ser mujer, y obligaron a los estados a hacerlo, y es por eso que ahora pues yo me puedo poner el pantalón de mezclilla como se lo ponen ustedes o Juan Martín, y eso no significa que yo sea promiscua ni nada, porque nos estamos mirando como iguales. Y fíjate que destacas algo muy importante. Se han tenido avances a lo largo de la historia de los derechos de las mujeres, los derechos de las personas afrodescendientes, los derechos de los indígenas, que fueron a lo largo de distintos momentos históricos considerados inferiores, incapaces, sin derechos, y eso apenas está sucediendo con los jóvenes, de forma muy reciente, 1968 para acá. Estamos hablando... No, el 68 en México fue una fecha... En el mundo entero, ¿no? La primavera del 68 se le conoce, y en el caso mexicano con una masacre que marca un cambio histórico, una forma distinta de ver y sobre todo de reconocer que los jóvenes tenían derechos. Y ahora, además de que nos falta todavía un camino importante, pero se va avanzando, es la batalla para reconocer los derechos de los niños y las niñas. Claro. Que todavía siguen siendo considerados como objeto de la propiedad familiar. Yo suelo bromear, una broma muy mala, o de pésimo gusto, que los padres, las madres de familia piensan que el acta de nacimiento es la factura del niño, ¿no? Y no, o sea, tiene que ver con esta idea arraigada de que los niños no deciden por sí mismos, porque son propiedad, como los muebles, de las familias. Así es. Y claro, en el caso de la juventud, el desafío también es permanente, sigue vigente. Nos siguen mirando como personas incapaces, y entonces pareciera que hay una ponderación de cuáles derechos yo se los cedo y cuáles no, cuando en el enfoque de derechos humanos no hay un derecho que está por encima del otro. Todos los derechos tienen exactamente el mismo nivel de importancia,
y no hay jerarquías, o sea, no hay uno encima, sino que están todos parejos. Pero en el caso de juventud y de infancia también, hay como una ponderación. Primero le doy educación, pero que no participen, ¿no? O si les doy trabajo, que no se manifiesten, que o no que no me digan, derechos que no laborales. reclamen, exactamente, o que no salgan a las calles, al Zócalo, a hacerle ruido al Estado si quiere que le sigan manteniendo la beca. Entonces nos condicionan muchas veces los derechos humanos cuando eso es contrario a las normas, acuerdos y tratados internacionales que ya México ha ratificado, pero que no lo cumplen de manera contundente en este tipo de prácticas, ¿no? Y que fíjate que aquí tiene que ver con varias explicaciones. Cuando hablamos, recuerden hace un momento al inicio, sobre estas representaciones sociales negativas de los derechos humanos, donde decían es que son solo para defender delincuentes, y que precisamente ese argumento va en contra de la propia persona que lo expresa, porque significa que no se ha dado cuenta que son sus derechos humanos que tienen que ser protegidos, como también el de cualquier persona que comete un delito, que como a nosotros no nos gustaría que nos maltraten, tampoco tienen que maltratar a esa persona. Es decir, en tanto las autoridades hacen bien su trabajo, respetan los derechos humanos, sin importar lo que ha hecho la persona, porque eso, digamos, la sanción vendrá en un ámbito de juez y demás, pero regreso a esta idea de pensar que los derechos humanos son como si fueran de otros, o fueran un estorbo, cuando en realidad tienen que ver con tu vida cotidiana. Todos los días estás en la posibilidad de ejercer tus derechos o que te los nieguen. Así es. Y en el caso de los jóvenes en particular, y como llegamos a hablar en algún momento acerca de la negación de la capacidad jurídica y el reconocimiento de otras capacidades y habilidades, eso limita derechos. Por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, siendo mayor de 18 años puedes decidir lo que quieras en torno a tu vida sexual. Pareciera entonces que cuando eres adolescente, que también tienes vida sexual, no tienes por qué decidir. Precisamente los desafíos, los debates que se han venido dando en torno a los derechos humanos de las y los jóvenes está en la autonomía que tienen que construir y darse como un gran resultado del ejercicio de derechos. Uno de los apartados vitales de la vida es decidir sobre tu cuerpo, sobre tu sexualidad. Otro es sobre tu entorno comunitario, ciudadano. Otro sobre tu proyecto de vida, por mencionar apartados, ¿no? Pero sobre todo en esta gran, digamos, diversidad. Para lograr todo eso necesitas tu integridad y tu seguridad garantizada. Si no puedes salir a la calle por miedo a la inseguridad, tus derechos en general están siendo violentados porque perdiste oportunidades de un mejor empleo, de una mejor cultura, de una mejor educación. Por eso es que cuando hablaba Nizali hace rato, y lo expresabas bien, de los derechos que son interrelacionados, o sea, que están vinculados todos, no es solamente poder ejercer uno u otro, sino que van a estar de alguna manera vinculados todos. Claro, porque los derechos humanos son como una cadenita, como un circuito, nos enseñaron en química, ¿verdad? O sea, si un derecho humano que está pegado a este otro no se respeta, entonces existe una cadena también de violaciones a derechos humanos. Pero también puede pasar a la inversa. Si yo respeto, por ejemplo, el derecho a la educación, también puedo respetar al mismo tiempo otros derechos humanos vinculantes, por ejemplo, el derecho al trabajo. O sea, mientras más posibilidades de educación tiene una persona, más posibilidades tiene de emplearse en condiciones dignas. Y si se emplea en condiciones dignas, puede entonces acceder a su derecho a la vivienda. Y si accede al derecho a la vivienda, puede acceder al derecho a la seguridad humana. Entonces, al final es como una cadena, y es por eso que una de las características de los derechos humanos es que son interdependientes. Es decir, uno depende del otro, pero también los derechos humanos son complementarios. Como ese vasito que te deja uno, lo complementa el otro, y así se va armando una gran red complementaria en materia de derechos humanos. Y fíjate, déjame compartirles algo que me enseñó Nizali, que son los derechos llave. Es decir, cómo puedes, este concepto me gustó mucho y cuando lo aprendí, suelo utilizarlo, digamos, en las acciones que realizo. Un derecho llave significaría como una puerta de acceso. Es decir, me gustaría poner el ejemplo del derecho a la participación como conjunto. Eso significa que si yo participo, yo soy consultado en los temas que me afectan, voy a tener acceso a otros derechos que están asociados, como tú decías. Por ejemplo, a tener información diversa y objetiva, que es un derecho. Otro, tener el derecho de tener un juicio y un criterio propio. No el que piensan mis papás, no el que piensa
mi pareja, no el que piensa el vecino o el gobernante en turno. Mi criterio, mi opinión sobre el derecho a estar informado, pero además también el derecho a expresarme libremente sin que eso signifique violaciones a mi derecho a la privacidad. La privacidad y la libertad de expresión están siempre asociadas, porque si tú tienes riesgo de que intervengan tu privacidad o que trastoquen tu intimidad, por supuesto que te vas a ver limitado para expresarte. Entonces, el derecho a ser escuchado, que sería la participación, en realidad es un derecho llave, como explicaba Nisali, interdependiente, complementario, con este recuento que he hecho de acceso a información, crearnos una opinión, poderla expresar libremente y no recibir injerencias arbitrarias en nuestra privacidad. Claro. El derecho llave, como tú lo mostraste, es la educación o la salud. Imagínense por un momento si ustedes no tienen salud. Muchos de los derechos, por ejemplo, a la recreación y al deporte, no podrían ejercerlos. Así es. Entonces, por eso es tan importante cuando hablamos del enfoque de derechos, mirarlos en un conjunto, asumir que es el Estado y sus representaciones en gobiernos federal, estatal y municipal los responsables, cualquier funcionario público, y que esos derechos no pueden ser tutelados. Y aquí es donde entramos en otra reflexión. Sí, que bueno, es la discriminación tutelar, que la vamos a ver en nuestro próximo bloque. Y aquí, para cerrar quiero mencionar dos cosas. Uno, ustedes van a escuchar mucho, los derechos humanos fueron violentados o no me respetaron mis derechos humanos. En materia del enfoque, el único que violenta los derechos humanos es el Estado. Entre particulares, de una persona a persona, se cometen en todo caso delitos. Pero las violaciones a derechos humanos se hacen por parte del Estado a través de sus representantes. Por ejemplo, lo que también llamamos funcionarios públicos o servidores públicos, que son el representante del Estado en la función que desempeña. Entonces, si yo voy, por ejemplo, al IFAI a pedir información y me la niegan, porque soy joven y porque dicen a ti eso no te interesa, ¿usted qué va a hacer con esa información? El Estado, en la representación de esa institución, el IFAI, y de manera concreta la persona que me atendió en representación de la institución y del Estado, me violentó el derecho a la información. Pero si yo a Juan Martín le digo, oye, compárteme el informe último que hiciste, y él me dice que no está necesariamente violentando mi derecho. Estaré siendo descortés, grosero, pero no estaría violentando derechos. Solo, como se ha explicado, salvo que yo sea un funcionario público. Fíjate que para un poco ir redondeando en estos últimos minutos de lo que nos falta, cuando hablamos de discriminación tutelar, recuerden que la discriminación es un trato diferenciado, un trato desigual, que se da por, por supuesto, pensamientos equivocados, por color de piel, por clase social, por creencia religiosa, por preferencia sexual, por origen étnico, entre otras cosas. Pero bueno, ¿qué sucede? Que la discriminación es una negación, una afectación a la dignidad humana, al reconocimiento de tus capacidades. Hay personas que, bajo la idea de ayudar a otras, incapaces, que las consideran incapaces, deciden sobre ellas. Lo que está sustentado detrás es una profunda discriminación, desprecio a las personas porque se les considera inferiores, y entonces se colocan una aureola aquí con pila y luz prendida, como de salvadores para decidir por los otros. Y vamos a entrar un poco en qué significa. Es decir, ¿te ha pasado a ti como joven que alguien decida por ti? Claro, te ha pasado muchas veces. Desde la ropa, ¿verdad? Cuando éramos chiquitos. Cuando eras niño y niña, claro, te pasó. Es una discriminación tutelar, es decir, es un trato desigual que invalida tus capacidades, que te hace considerarte inferior, pero que además esa persona o esa institución decide por ti los derechos que tú puedes ejercer. No los que tú necesites, los que quieras, sino los que te permiten ejercer. Hay una encuesta nacional sobre discriminación, para compartir algunos datos, que se realizó por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la ENADIS, se llama ENADIS 2011, que da un dato para ilustrar un poco esta discriminación tutelar con niños y con niñas. Las personas entrevistadas en todo el país, el 60% dijeron que los niños, o reconocieron que niños y niñas tenían derechos. Un 20% de las personas entrevistadas comentaron que solo debería tener derechos que los papás les permitieran. Y que lo administraran. Así es. Ahora. Y otro 20% planteó que los niños no deberían tener derechos. Es decir, hay
4 de cada 10 personas en México que no reconocen o no aceptan plenamente los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hay una colega que hace esa analogía y me la permito retomar. ¿Qué sucedería si ahora mismo tuviéramos ese mismo resultado con las mujeres? Es decir, que el 60% del público dijera sí que las mujeres tengan derecho, pero un 20% diga no, que solo tengan los derechos que su esposo le autorice. Y otro 20% diga no, que no tenga derecho a las mujeres. Por supuesto que tendríamos, dice esta colega, una revolución. Claro. Porque las mujeres que nos están viendo y que están seguramente en este debate, en este diplomado, dirán, a ver, ¿por qué no voy a decidir sobre mi vida, sobre mis derechos? O sea, precisamente cuando estamos hablando de discriminación tutelar, implica que alguien nos impone y decide por nosotros. ¿Y dónde pasa? Como señalamos, con los niños, con las niñas, con los jóvenes, pero también sucede con las personas que consumen sustancias. Y dice, bueno, como está mal de la cabeza porque consume alcohol o consume drogas, nosotros decidimos sobre esa persona. ¿Y sabes qué pasa, por ejemplo, con los jóvenes que deciden qué información le van a dar o qué información ellos entienden que son útiles, ¿no? O, por ejemplo, dónde pueden participar o dónde los dejan participar y dónde no? Entonces pareciera que tenemos un acceso restringido a nuestros derechos cuando se supone también que los derechos humanos son universales, es decir, es para todo el mundo y en todas las condiciones, pero también los derechos humanos no son condicionantes, no se pueden condicionar a nada. Y en el caso, por ejemplo, de los derechos humanos de la juventud, es como si nos lo dieran en dosis. Así es. Entonces te doy una dosis pequeñita para probarte, pero no reconozco que no necesitas una dosis pequeñita, necesitas toda la dosis necesaria y la que pidas para que seas un ciudadano pleno y en pleno ejercicio de tus derechos. Y fíjate que precisamente esta tutela o esta decisión de otros sobre nuestra vida, sobre nuestros aspectos, como ya mencionamos, se da con personas que usan sustancias, pero también obsérvalo, se dan con los ancianos. También. Y con las ancianas. Se considera que están, una cosa totalmente errada, en involución. ¿Han oído esa frase? Están en involución. No existe eso. O sea, son sujetos, ciudadanos plenos, con mucha experiencia, que culturalmente y en estas representaciones sociales negativas que tenemos muy occidentales, pareciera que al no ser, entre comillas, productivos, ya no tienen derecho a decidir. Y entonces los tutelamos. Pero también, por ejemplo, piensen en las personas y los jóvenes con discapacidad, algún tipo de discapacidad. Y aquí voy a saltar en cómo se tutelan derechos, por ejemplo, el derecho a la reproducción, a tus derechos sexuales. Piensen en una persona con una discapacidad de cualquier tipo que quiere ser padre o ser madre. El entorno va a decir no, porque le puedes heredar tu discapacidad. O sea, es decir, te están discriminando, te están dando un trato desigual, te están queriendo tutelar y decidir qué derechos ejercen. Una persona con discapacidad que tiene, digamos, literalmente capacidad reproductiva, y si tiene ese derecho de ejercerlo, tendría que tener todas las condiciones de apoyo para que su bebé no tenga, en la medida de lo posible, la herencia de esta discapacidad, y en caso que tuviera, pues que tuviera también, o que se hiciera acompañar de recursos de parte del Estado y las autoridades para reducir el impacto en la calidad de vida. Entonces, si hemos logrado explicar aquí, a veces dirán, es que esto es mucho concepto y demás, esperemos que logremos compartírtelo, implica que como joven, buena parte de lo que vas enfrentando es que alguien quiere decidir por ti. Y eso no solamente no se vale, no es permitido, sino que te está violando derechos, sobre todo si es una autoridad. Así es. Y claro, lo que tenemos que aprender para poder saber cuándo nos violentan los derechos es conocer cuáles derechos tenemos, ¿no? Que en el caso de los derechos humanos hay como varias categorías. Están, por un lado, los derechos sociales, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la recreación. Están otros, los derechos civiles, que son esos como muy personales, ¿no? Que nos corresponden a las personas de manera particular y que, por supuesto, como ningún otro, no los pueden quitar, ¿no? Por ejemplo, el derecho a decidir, el derecho, ¿cuál otro sería civil? El derecho a al respeto al debido proceso, es decir, que si tienes problemas legales y te quieren meter preso, pues te tienen que agotar un proceso adecuado. Presunción de inocencia,
acceso al juez, acceso a defensa, es decir, lo que se conoce como garantías individuales. Pero, por ejemplo, también un elemento básico es el derecho a la vida. Y ese derecho a la vida no es solamente respirar y caminar, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, y la Corte Interamericana, que está en Costa Rica, emitieron una sentencia contra el gobierno de Guatemala en relación a uno, digamos, llamados niños de la calle, el caso Villagrán Morales, donde establece que el derecho a la vida es el derecho a un proyecto de vida. Las y los jóvenes están en el proceso de construir un proyecto de vida y ese es su derecho. Las instituciones, es decir, los distintos gobiernos e instituciones, las familias, la sociedad en su conjunto, tenemos que hacer esfuerzos importantes para que tú como joven puedas construir tu proyecto de vida. Así es. Y eso cruza por temas vitales, como tú lo decías hace un rato: trabajo, derecho a decidir sobre tu cuerpo, espacios de participación, redes sociales y familiares positivas, comunitarias, entre otras, pero sobre todo la protección de tu dignidad personal, de tu integridad y de tu seguridad. Claro. Y bueno, para quizás cerrar con las categorías y pasar al próximo bloque, otro que es de manera especial el que nos atañe en el diplomado, que es lo que se llaman derechos políticos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con decidir, participar y ser parte de la vida pública y política del territorio donde te encuentras, independientemente de si has nacido ahí o no. Entonces, un derecho político es el derecho al voto, pero también está el derecho a la organización o el derecho a organizarse, el derecho a la participación, el derecho a la audiencia, es decir, tú como joven, aunque no tengas credencial de elector, aunque no hayas nacido en México, tienes derecho a la audiencia con los funcionarios y funcionarias públicas. Así es. Puede ser un funcionario, digamos, de ventanilla, o puede ser un funcionario que decide, mientras te esté decidiendo lo que te va a afectar a ti, un trámite, una autorización de algo, tienes el derecho a la audiencia, que te escuche antes de tomar la decisión que te va a afectar. Obviamente, en muchos momentos, cuando hablamos hace un rato, que no tenemos asumidos e interiorizados los derechos, y a veces pensamos que los derechos son solo para los que tienen dinero, para los que pueden pagar un abogado, pero no, o sea, existen organismos públicos autónomos que se llaman comisiones de derechos humanos, que tienen presupuesto público, que su tarea y su obligación es protegerte y sobre todo hacer un contrapeso frente a la autoridad. Hay avances, en el caso de la Ciudad de México hay un informe sobre jóvenes, por ejemplo, que hicieron un estudio sobre cómo están viviendo niños, niñas y jóvenes, y uno precisamente de los elementos que tú destacas, Nizali, que encuentran en general estos informes, es que los derechos políticos no son necesariamente los reconocidos en los jóvenes. Y aquí quisiera precisar, Nizali, que no solamente es que te los nieguen, sino que no te estimulen los derechos políticos. Así es. Sí, por ejemplo, cuando decidimos preguntar, en el caso de las elecciones, cuáles son los planes que tienen los candidatos y candidatas, por lo regular no los niegan. Y no los niegan más si son jóvenes o si somos jóvenes. Pero también si decidimos manifestarnos y vamos a algún lugar de la ciudad capital o del territorio, por el simple hecho de ser jóvenes, ya tenemos una patrulla al lado que no nos lleva necesariamente por defender nuestro punto de vista, sino porque damos una mala apariencia, pareciera, ¿no? Entonces también ser jóvenes y ofrecer nuestra opinión o manifestarnos en esta ciudad, en este país, eso nos coloca en riesgo, cuando se supone que el Estado debería protegerlo, porque estamos haciendo uso y ejercicio de derechos constitucionalmente reconocidos. Además, y bueno, aquí fíjate que tocas un elemento también importante que compartir con ustedes, seguramente lo habrán escuchado, pero el 10 de junio del 2011 se hizo público el cambio constitucional al artículo 1 de la Carta Magna que establece los derechos humanos. Eso significa que toda la Constitución tiene que ser entendida y leída como la responsabilidad del Estado, es decir, gobiernos federal, estatal, municipales, todas las dependencias públicas y funcionarios, funcionarias, todos en función de garantizar nuestros derechos humanos. Pero además de que todos los acuerdos internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos nos protegen al mismo rango que la Constitución. Eso significa que si, en algo que se llama el principio pro persona, si a mí me beneficia más la Convención sobre los Derechos del Niño y no las leyes locales en nuestro país, yo en mi derecho y principio pro persona opto y reclamo
evaluación y decisión de un juez sobre la convención que está al mismo rango que la Constitución. Esto suena todavía muy jurídico, pero significa que la decisión que tomaron las autoridades hace varios años fue de ampliar los mecanismos de protección legal en este país. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. Alguien me dirá, bueno, es que no estamos seguros. Sí, efectivamente, la percepción de inseguridad, de acuerdo a datos del INEGI, está en arriba del 70%, es decir, que la gente no quiere salir o ha reducido sus actividades en el espacio público. Una tasa de impunidad del 93%, es decir, de 100 delitos, 93 quedan impunes. Entonces, obviamente, estas cosas pues, no nos animan a que esto que les estamos contando de derechos humanos y obligación del Estado parezcan cercanos. Pero tú lo decías hace un rato, Lizali, tiene que ver con luchas. Claro. Y con conquistas que se han venido logrando paulatinamente. Y que hay muchísimas cosas que podemos hacer y que síguete quedando con nosotros. Vamos a seguir en el próximo bloque dialogando sobre esas propuestas y bueno, pues te agradecemos mucho la atención. Muchas gracias Juan Martín. Gracias, Lizali.